Buenas noches. En esta oportunidad voy a hablar sobre los derechos humanos y su clasificación generacional. Se denomina como derechos humanos a los derechos inherentes que poseen todas las personas sin distinción alguna con respecto al sexo, nacionalidad, religión, condición social, posición económica, grado académico, lengua o cultura. El 10 de diciembre de 1948 se realizó en París la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en la cual fue aprobado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como podrán ustedes apreciar acá en este mapa conceptual, vamos a describir detalladamente el concepto de derechos humanos, sus características y objetivos. Los derechos humanos son aquellos derechos que todos tenemos por el hecho de ser personas. El Ministerio de Justicia elaboró un documento llamado Los Derechos Humanos en el Perú. Este documento tiene como objetivo que los estudiantes de nuestro país y los servidores públicos del Estado cuenten con un documento que sea ágil, ameno y sencillo, que los introduzca en aspectos generales y puntos clave en materia de derechos humanos. También tiene como objetivo defender la dignidad humana, las luchas sociales por la igualdad. Asimismo, sus características son imprescriptibles, indivisibles, universales, irrenunciables. ¿Alguna vez has confundido los derechos humanos, los derechos fundamentales y las garantías individuales? Pues déjame decirte que no son lo mismo. Sin embargo, muchas personas los confundimos todo el tiempo. ¿Pero qué significa cada uno? Vamos a comenzar con los derechos humanos. Los derechos humanos son los que tenemos todas las personas desde que nacemos por el simple hecho de ser humano. Estos son inalienables, irrenunciables, universales. Esto significa que una persona no puede renunciar o transferir sus derechos aunque ella quisiera, y al ser universales, que en cualquier parte del mundo que estés se te deben reconocer estos derechos. ¿Y cuál es la finalidad de los derechos humanos? Estos responden a las exigencias y necesidades de la dignidad, libertad, igualdad humana y protegen los bienes básicos de las personas, es decir, todo lo que necesitas para realizar tu plan de vida, como el derecho a la educación, a la vida, a la propiedad, etc. ¿Y los derechos fundamentales qué son? Los derechos fundamentales, en cambio, son los derechos humanos que están consagrados en la Constitución, es decir, los derechos que te son reconocidos por la ley. Estos siguen conservando la propiedad de inalienabilidad, irrenunciabilidad y universalidad, y no pueden oponerse a ello ni el bien común, ni la seguridad nacional, ni el interés público, como el derecho a la vida, libertad religiosa, al voto y a la propiedad. Y las garantías individuales, por último, las garantías individuales son el instrumento mediante el cual se hacen eficaces el uso de tus derechos. Por ejemplo, la persona tiene derecho a la libertad, la garantía es: en el territorio nacional queda prohibida la esclavitud. La persona tiene derecho a la educación y la garantía es: la educación es laica, gratuita y obligatoria hasta la secundaria. También dentro de la clasificación generacional de los derechos humanos se han establecido 3 generaciones. Derechos humanos de primera generación se refiere a los derechos civiles y políticos que buscan asegurar la libertad. Los derechos humanos de la segunda generación son los derechos sociales, económicos y culturales,
que buscan alcanzar la igualdad. Y los derechos humanos de tercera generación son los derechos personales, colectivos y ambientales, cuya finalidad es establecer la solidaridad, la paz y los intereses comunes de las personas. Y por último, los derechos humanos son inherentes a todo ser humano. En este muro también describimos a los derechos humanos. Presentamos un video pequeño donde detalla qué son los derechos humanos. También tenemos una noticia en la cual la ministra de Justicia presentó el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Y por último, sobre los antecedentes y la historia de los derechos humanos. Muchas gracias.